o de repente, no sé, en la misma ciudad. ¿Qué piensas tú de las personas discapacitadas? ¿Qué piensas tú de la inclusión en realidad en el Perú? ¿Te parece que es un tema importante? ¿Te parece que no debe ser tan importante porque es una minoría? ¿O deberíamos concentrarnos en otras cosas que son más importantes de repente? ¿Por qué es importante o no es importante para ti este tema de la inclusividad? A ver, te escuchamos. Bueno, mientras vas pensando tu respuesta, vamos a pasar acá. Una sociedad inclusiva, profesor. Dice, ¿qué cosa es una sociedad inclusiva? Es aquella en donde se reconoce el valor del ser humano, ¿no? El ser humano es tan valioso para la sociedad en todos los aspectos y niveles, desde la parte física hasta la parte intelectual, de aptitud, de valor, ¿no? Profesor, este reconocimiento busca el desarrollo íntegro del hombre en derechos y oportunidades. No se valora a veces en la sociedad en la que vivimos el hecho de cuánto sabes, sino más bien de cómo luces, ¿no? A veces uno encuentra por la calle un letrero que dice se necesita tal persona y ponen ahí un aviso, ¿no? Una parte que dice de buena presencia. ¿Qué podemos entender cuando encontramos un trabajo que pone ese tipo de anuncios? ¿Te parece que es un anuncio justo, inclusivo, o te parece que no, que suena discriminativo? ¿Qué opinas tú de eso, por ejemplo? Que sucede en el día a día, ¿no? Uno está caminando por algún lugar y observa ese aviso. Se necesita tal persona y colocan de buena presencia. ¿Qué se entiende por buena presencia? Que sea alto, que no sea alto, que sea gordo, que no sea gordo, que sea delgado, que no sea delgada, que sea de tez clara, que no sea de tez clara, que tenga acné, que no tenga acné, que tenga bigotes, que no tenga bigotes, que sea fornido o fornida, que presente de repente buena ropa de marca, no ropa usada. ¿Qué podemos entender por este apelativo de buena presencia, ¿no? Que se suele ver en muchos avisos y anuncios en las calles? A ver, te escucho por ahí. Yo sé que de repente tú sabes. Cuando vemos un trabajo, ¿no? Un anuncio y dice se necesita personal tal, requisito que tenga buena presencia. ¿Qué se puede entender? A ver. Bueno, mientras vamos en ese plan, vamos avanzando por acá. ¿Qué aspectos nota una sociedad inclusiva, profesor? Bueno, una sociedad inclusiva tiene un aspecto político, el desarrollo y aplicación de políticas públicas que permitan una mejor convivencia, ¿no? Los gobiernos municipales, alcaldes, los gobiernos regionales, los gobiernos además como los de la presidencia, tienen la obligación de generar medidas, de generar las condiciones para que en la sociedad se pueda desarrollar una convivencia donde la discriminación, el racismo, la poca tolerancia sea poco a poco superado, ¿no? Pero eso lamentablemente no ocurre. Vemos que en la sociedad todavía se vulneran derechos de las minorías, ¿no? Por ejemplo, esto que sucede con las personas que provienen de la sierra o de la selva, ¿no? Los migrantes. Entonces todavía se ve en muchos lugares de Lima un rechazo al migrante, ¿no? Que no lo consideran peruano, por así decirlo. Lo consideran como si fuese pues algo de lo peor, algo que no debería ser tomado en cuenta. Es todo un tema bastante interesante. Bueno, ¿qué más tenemos? Para evitar ese problema se ha creado el Ministerio de Inclusión Social, por ejemplo, ¿no? Que busca la inclusión y el desarrollo de las poblaciones vulnerables. Bueno, a nivel social, esas medidas que se crean deben ser aplicadas, ¿no? Esas leyes deben desarrollarse para evitar justamente la situación de vulnerabilidad, ¿no?
Esas leyes deben ser aplicadas para todos, no solamente para el que tiene cierta riqueza o cierto poder adquisitivo, sino para todos, ¿no? La sociedad inclusiva debe buscar y garantizar que todos tengan acceso a los mismos derechos y que si en algún momento alguien se equivoca o falta o viola o va en contra de la ley, reciba también el mismo juicio y por ende la misma condena que cualquier otro individuo, ¿no? No se debe buscar favoritismos ni nada por el estilo. Bueno, en el aspecto cultural, una sociedad inclusiva se caracteriza por reconocer a las comunidades que no necesariamente están en Lima, sino están en las zonas más alejadas, como parte de la sociedad, ¿no? Las llamadas comunidades vulnerables, los indígenas de la sierra, los grupos amazónicos, shipibos, conibos, jíbaros. Por ejemplo, ahorita está de moda una palabra que en los años 80 era bastante utilizada, en los 80 y los 90. Pregunta, en los 80 y en los 90 y actualmente se ha puesto nuevamente a la palestra de moda un grupo de personas que vivían o que viven en la sierra y que se caracterizaban por combatir al terrorismo, ¿no? Y formaban parte de la seguridad del pueblo. ¿Cómo se llama ese grupo de personas? ¿Con qué nombre se le conoce ahora? En esta coyuntura se está hablando bastante de este grupo de campesinos que se organizaban en los años 80 y 90 para enfrentar al terrorismo y después cuando ya vencieron al terrorismo se organizaban para mantener la seguridad de su localidad. Miguel Huiza, te escuchamos. Buenos días a ronderos. Así se dice, ¿no? Muy bien, claro, buenos días, efectivamente, los llamados ronderos, ¿no? Eso, por ejemplo, es una muestra de sociedad inclusiva. El rondero por fin ha sido valorado por la sociedad limeña, básicamente. Por fin el limeño entiende que en los pueblos del interior del país, sierra y selva, existen sus propias organizaciones y que estas organizaciones ayudaron en vencer al terrorismo, ¿no? O sea, fue algo verdaderamente importante, ¿no? Los ronderos. Entonces, por ejemplo, ahora está de moda eso, ahora se habla mucho de rondero, pero hace muchos años eran prácticamente marginados. Igual cuando uno va a la selva, cuando uno viaja a cualquier lugar del Perú, sobre todo la Amazonía, encuentras a los jíbaros, los machiguenga, estas comunidades que son interesantes porque tienen su propia cultura, su propia gastronomía. Uno valora eso. Entonces, esto, mira, imagínate que viene el turista, viene el extranjero, el europeo, el norteamericano, y queda fascinado con lo que ve acá. Pero a veces uno que está cerca, uno que vive en Lima, en Puente Piedra, en Ancón, en Zapayal, no sé, pero en Pro, no sé en dónde ibas tú de repente, y a veces viajas y sientes un rechazo, ¿no? Sucede que a veces el propio peruano rechaza estas tradiciones, estas costumbres, mientras que más bien el europeo, el norteamericano lo valora, porque sí entiende qué es el valor de la cultura, entiende qué es el valor de aquello que no es normal y que es exótico, único, y que suele ser fascinante muchas veces. Por ejemplo, en la selva, en parte de la ceja de selva, para no, cuando tienen algún corte en la piel, ellos no usan curita como el limeño promedio. Ellos usan, por ejemplo, la sangre de grado, que es un cicatrizante natural. Yo alguna vez viajé a la Amazonía y tuve un corte por ahí por jugar con las ramas, un corte bien fuerte, ¿no? Y bien grande además en el brazo, y empezó la sangre y pensaba irme al puesto más cercano para que lo cautoricen, pero uno de los guías ahí sacó una botellita y era sangre de grado. Y lo echó en el corte y milagrosamente, en cuestión de minutos, se secó, se cicatrizó y en cuestión de horas hizo una costra. Increíble, ¿ah? Increíble. Entonces, eso es inclusivo. Eso es valorar algo que está en nuestro país y que a veces uno no lo valora muchas veces por ignorancia, ¿no? Porque lo desconoce. Entonces, hay que conocer algo para valorarlo, definitivamente. Bueno, seguimos.
Justamente para desarrollar la inclusión se creó el Ministerio de Inclusión Social, ¿no? A ver, voy a pedir un voluntario para que me ayude con la lectura. Fuerte, por favor, alguien que se quiera ganar los puntos. A ver, muy bien, Valerie Paredes Guamán, ¿no? Adelante, Valerie. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es el organismo encargado del desarrollo social, superación de la pobreza, promoción de la inclusión y equidad social, además de la protección social de poblaciones en situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono en nuestro país. Muy bien, Valerie Paredes, ¿no? Muy bien, Valerie. Entonces acá colocamos Paredes. Profesor, el Ministerio de Inclusión Social, ¿qué cosa es en realidad? Mira, hace 20, 30, 40 y 50 años, el indígena, las comunidades eran tratadas prácticamente de una manera así, como si viviéramos en la época de la colonia, ¿no? Creo que por acá tengo eso, bueno, no forma parte de esta sesión, porque eso forma parte de otra clase con otro grado, pero por acá yo lo tengo, me parece que yo lo tengo. Voy a ver si es que lo puedo encontrar para mostrarte solamente ese detalle que es bastante interesante. En algún momento te lo voy a mostrar, pero es un corto bastante interesante. A ver, vamos a ver, está por acá. Pues en el criollos tomamos nosotros era un régimen. ¿Imaginas el tamaño? Ya, a ver, creo que sí yo lo encontré. Lo voy a compartir. Voy a ponerle audio. Bueno, está con el audio. A ver, vamos a escuchar un poquito de este interesante cinta documental. A ver, vamos a ver. Un poco para entender esto de la inclusión social. Hoy, en el Día del Indio, Día del Campesino, el gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena. En este continente, como en todos los continentes, han habido pueblos que han nacido y han crecido y han florecido, ¿no? Y eso pasaba acá, pero vinieron los europeos e impusieron su cultura acá. Prueba de ello es que esta entrevista no se hace en quechua, sino en el idioma de los invasores. En 300 años de colonia, toda esta raza fue casi exterminada y los sobrevivientes convertidos en mendigos. Le debo dar la cifra bien conocida de que al comenzar la conquista hay en el Perú aproximadamente 15 millones de habitantes y al terminar la conquista, 50 años después, la población había sido reducida a 1 millón. El ordenamiento colonial fue establecido por Toledo, un virrey muy importante en el siglo XVI. De acuerdo a sus reglas, el Perú estaba dividido en 2 esferas. Una esfera que él llama república de españoles y una segunda, otra república de indios. Para cada una había leyes y obviamente los indios tenían la carga, ¿no? La peor parte. A los negros y a los indígenas se les consideraba subespecies. Al dueño de la tierra, designado por el rey de España, tenían que trabajarle la tierra gratuitamente, por la gracia que les daba de trabajar una parcela para ellos. ¡Por el rey! ¡Por el rey! Después en el Perú,
Vino el 28 de julio, encabezado por los hijos de españoles nacidos acá. Fuimos libres e independientes, pero el sistema semifeudal continuaba. ¿Cómo se funda nuestra república? Sobre un punto de vista capitalino de poder central, sin mujeres, donde hay esclavitud, controlado por hombres racialmente blancos o criollos blancones. Entonces es un país fundado sobre una minoría que representaría, calculo, el 3% de las personas. Si tú ibas a la serranía o un pueblito chiquito en cualquier parte del Perú, ni siquiera sabían que eran independientes. Y se mantiene excluida la población del voto a través del veto a los analfabetos. Entonces, ¿en qué hecho Aymara, por definición, era analfabeto? La peor situación para los campesinos indígenas fue el siglo XIX, porque sin el control de la administración española, los criollos tomaron tierras de los campesinos. Lo que empieza a hacer los grandes hacendados es ir avanzando sobre las comunidades campesinas, las comunidades de indígenas, incorporándolas dentro de la hacienda.